En 1970, el escritor estadounidense Joe Brainard publica un libro titulado Me acuerdo, una colección de frases cortas e imágenes que van conformando una especie de autobiografía. Cada párrafo comenzaba con la frase me acuerdo, y lo que rememoraba podían ser cosas de la vida cotidiana o hasta reflexiones sobre el estado del mundo. Y esto antes de que existiera Twitter. La idea no podía sino gustarle a Georges Perec, el escritor francés que formó parte del grupo Oulipo, taller de literatura potencial, que hacía experimentaciones con la escritura cumpliendo alguna consigna determinada, desde una letra a repetir constantemente hasta seguir una especie de ecuación matemática. Así que en 1978 retoma la idea y publica Me acuerdo, cosas comunes. Ahora es el turno de Martín Kogan, que en un nuevo libro publicado por Ediciones Godot, que se puede conseguir en versión digital, se pone también a ejercitar la memoria y la escritura con una regla fija, enumerar recuerdos. Martín, para escribir esta especie de punteo de recuerdos, ¿te pusiste reglas estrictas para cumplir, como los largos de las frases, o hojear o no hojear fotos para evocar los recuerdos? No, las reglas vinieron solas de la lectura de los dos libros que ya existen con el formato Me acuerdo y que fueron el disparador para mi propia escritura, que son el de Brainard y el de Perec. En realidad no nada que ver con ni fotografías, ni siquiera te diría mi propia memoria como impulso para la escritura de este libro, jamás, eso no habría podido ocurrir jamás. La idea de escribir y la necesidad de escribir salió de la lectura de esos dos libros, de manera que las reglas, o sea, el formato, las restricciones, vinieron ya dadas por esas lecturas, que es cómo están hechos esos dos libros. Y digamos, sobre todo la concisión, en especial en Perec. Brainard narra un poco más. En Perec hay una resolución todavía más ajustada a la idea de que lo que uno está haciendo es enumerar recuerdos, no narrar recuerdos. Entonces el efecto no tiene que ser el de la memoria, sino el del listado. Y eso efectivamente funciona como regla de escritura. Pero esa regla, para mí, lejos de ser una restricción, fue la que me permitió escribir. Porque la idea misma de ponerme a contar recuerdos míos me parece una catástrofe. La idea que menos me entusiasma en el universo como para ponerme a escribir es esa. Y en cambio la idea del listado, y el efecto tiene que ser una lista de recuerdos, sin su desarrollo, sin su narración. La regla sería esa. Claro. Sin embargo, hay como una narración que se va formando porque uno va siguiendo a algunos de los personajes que nombrás, no sé, la primera chica que te gustó, después aparece de nuevo, o tu amigo aparece de nuevo, porque parece fácil decir, bueno, empiezo todo con me acuerdo que, parece fácil, pero eso que parece tan sencillo por ahí le da una cierta dificultad, porque tampoco es que están tirados así, digamos, los recuerdos. Uno va construyendo algo. Claro, no están tirados. Efectivamente el formato parece fácil. Bueno, por ahí son limitaciones mías, no me fue tan fácil. Pero esas conexiones que bien señalás que se producen, no se producen bajo la forma de la narración, no es que retomo el hilo, no, creo yo. No funciona, y me es más fácil pensarlo en Brainard y en Perec que en mí mismo. No funciona como esas novelas que tienen que son muchas ya, distintas capas de tiempo y distintas líneas de personajes que pueden rebotar entre sí las distintas historias o no, pero que el personaje reaparece después, entonces vos retomás la historia que se había discontinuado, digamos. No funciona así. No hay línea narrativa. Hay ecos, pero son los mismos ecos que se producen de recuerdo en recuerdo, como si los recuerdos se recordaran. No soy yo diciendo, y después de eso vino esto otro, aunque lo ponga más adelante. No. Claro, por ahí es el lector el que va construyendo de los pocos tips, digamos, que les das. Sí, algo, digamos. Claro, porque te resuena, pero resuena porque resuenan los recuerdos. No es que quede algo así como una intriga y más adelante, por ejemplo, vos decías la primera novia. No es que uno dice, bueno, y después vemos cómo sigue la historia con la primera novia. No sigue ninguna historia, creo yo. Apareció tal recuerdo, después apareció este otro, más adelante apareció otro, y aunque parezca paradójico o lo sea en su formulación, una cosa importante de la escritura era olvidarse. El olvido. Que es que probablemente al poner el segundo recuerdo, yo no me acordaba de haber escrito el primero.
Ajá. Y no hay relectura, y había que evitarlo, porque precisamente lo que había que evitar, por las reglas por las que preguntas o que estás planteando, que es el formato de esta clase de escritura para mí, es que efectivamente si yo agrego un recuerdo porque lo enlazo o recuerdo una cosa que escribí antes, ahí ya solo se produce el efecto narrativo. A mí por ahí me sonaba, de esto ya hablé, pero no me acordaba bien de qué, y no importaba. En una novela, con una trama, tenés que ver. Sí. Eventualmente, si no te acordás, yo generalmente no me acuerdo de nada, volvés atrás en la página y decís, no, bueno, estaba en tal lado, dejé en este punto. Claro. Y acá, para poder hacer esto, insisto, tiene algo de paradójico, pero hace falta olvidar. Te vas olvidando de los recuerdos anteriores, entonces vas acudiendo a los nuevos que aparecen. Está bien, para recordar tenés que olvidar cosas, digamos. Es que sí, y entre otras cosas olvidar lo que ya habías estado recordando, lo que ya estuviste recordando, porque si no, se empieza a producir esa narración. Volviendo a la cuestión de la regla, en algunos recuerdos yo los escribía y me venían recuerdos de cómo siguió eso después. Bueno, eso no lo escribía, eso no había que escribirlo. ¿Qué pasó con tal situación? ¿En qué derivó? Bueno, eso ya no había que escribirlo, porque si no yo empiezo a narrar memorias. Y la experiencia de lectura de esos libros y la escritura de más bien me permitió advertir la distancia y la diferencia que hay entre narrar memoria y enumerar recuerdos. Narrar memoria es la cosa que menos me interesa en el universo. En cambio, enumerar recuerdos me sedujo. Los recuerdos que enumerás son recuerdos de infancia, una etapa que en las producciones culturales suele aparecer como lugar o momento feliz. Pero en tus recuerdos aparecen momentos así, felices, pero también otros donde hay injusticias o angustias o imposiciones de los adultos que un chico no comprende o no comparte. ¿Cómo ves vos la infancia? ¿Te parece que muchas veces aparece romantizada en la literatura? Depende. Yo creo que lo que estás planteando funciona por el formato que estamos diciendo. Que es que al no haber desarrollo narrativo, ni las tensiones y distensiones propias de una narración, tampoco tenés una relación de conflicto y resolución, por ejemplo. Claro. Ni siquiera la decisión de dejar sin resolución un conflicto, que no deja de ser una resolución. Que escribiendo una novela vos te lo planteás. Decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sostenemos esa tensión? ¿No la sostenemos? ¿La desactivamos? ¿Resolvemos? ¿Agravamos el conflicto? Son decisiones narrativas. Acá no hay eso. No tiene que haber decisiones narrativas. Entonces, cuando vos dejás que los recuerdos se dispongan como se dispone cualquier colección de cosas que arman secuencia, porque está lo que vos decías, en el lector se arma una secuencia, pero es la secuencia de cualquier colección. Vos haces en tu repisa ponés tu muñequito y bueno, uno, otro, y efectivamente en la secuencia se puede armar sentido, pero lo único que los une en un punto es el efecto de colección. Vos no decís, bueno, y este después creció, y este es más alto que este, lo va a atacar. Eso ya corre por tu imaginación. Lo único que los tiene dispuestos uno junto al otro es que integran una colección. Entonces, en esa colección, la relación entre los recuerdos que vienen y son gratos, o remiten a cosas gratas, y los recuerdos que vienen y remiten a cosas ingratas, no plantean el problema de cómo se resuelve esto, qué pasa entre una cosa y la otra. Cualquiera de esas variantes se resolvería hacia felicidad, infelicidad. Claro. Acá es simplemente disponer cosas que estuvieron bien, cosas que más o menos no. Uh-huh. Y en términos más generales, yo te diría depende. Estoy rápidamente así también como haciendo una colección de lecturas de niños y de infancias. Obviamente lo que viene más rápido son las lecturas que uno tiene más presentes, como Benjamin o Proust. Uh-huh. La escena de Proust, que es famosa, de él en la cama, esperando que la madre le venga a dar el beso de las buenas noches, y no viene, y hay visitas en la casa, y él escucha la felicidad de la madre sin él, y va entendiendo que no va a venir porque no va a venir, por lo que sea, porque se olvidó, porque está haciendo algo más importante, porque a ella no le parece grave al sí, lo que sea. Uh-huh. Es una escena de infancia y de más angustia que uno pueda imaginar.
porque está precisamente, porque no hay ningún adulto ahí que desestime lo que está pasando. No hay ningún narrador adulto que diga, bueno, los chicos, que ha pegado. No, es, digamos, se carga esa angustia y esa expectativa de que la madre venga, porque uno en ese momento dice, pero claro, ¿y cómo te vas a dormir si tu mamá no vino a saludar? Entonces, ¿ves? Ahí tenés un caso, porque en la literatura de Aira hay mucho de infancia. Sí. Hay mucho de infancia. Y ves, en Aira es muy distinto, porque la infancia en Aira aparece como el lugar que su literatura necesita. En realidad va en la infancia para encontrar fábula y juego. Sí. Y como la literatura de Aira, la fábula y el juego funcionan, vamos a decirlo así, como un principio constructivo muy fuerte en muchos textos, la infancia ahí es eso. Entonces, no se podría decir algo general. Que hay una idealización, seguro, yo mismo la tengo. Capaz que porque uno ya es, o sea, la idealización viene cuando uno ya es grande, digamos, porque creció y no va a volver a ser, supongo. Obviamente es retrospectivo. Pero eso es tan evidente como que muy a menudo a los chicos los ves llorando por algo que el adulto puede llegar a decidir que era una pavada, pero para el niño no lo es. Entonces, la carga de angustia, los chicos están enojados una gran parte del tiempo. Y tristes no sería la palabra, pero contrariados. Claro. Pero la mayor parte del tiempo. Claro, porque uno se acuerda de chico de que no tenía que trabajar, no tenía que obligaciones y demás. Igual eso también es para un sector, ¿no? Porque no todas las infancias evidentemente son así. No, para eso tenemos a Dickens. Para comprender eso tenemos a Dickens. Claro, el mismo, claro. Que no son así. Pero porque al mismo tiempo, en la mirada adulta, todo eso que te producía tanta congoja, se desvanece, le pierde gravedad. Entonces, el efecto de idealización es automático, porque las cosas que te hacían feliz sostienen todo su poder de persuasión. Las vacaciones, y uno dice, bueno, y obvio, voy a decir lugares comunes, la primera bicicleta, vos decís ahora, la primera bicicleta, claro, ¿cómo no vas a ser feliz con la primera bicicleta? Ahora te decís, se arruinó el día porque estabas jugando a la pelota y te hicieron entrar a bañar, decís, bueno, no es para tanto. Pero no es para tanto, lo decís ahora. Claro, en ese momento. Querías romper todo, estabas amargadísimo, estabas hecho una furia. Entonces, me parece que la idealización es un efecto de ese cambio de escala, por el cual las felicidades nos siguen pareciendo felicidades y las frustraciones nos parecen menores. Pero nos parecen menores por perspectiva. En la infancia no lo vivís así. A pesar de que son recuerdos salteados, hay elementos que se repiten y que pintan un poco la época, desde los números de teléfono que arrancaban con 2 cifras o los modelos de los autos, pero también los controles vehiculares del ejército en plena dictadura o situaciones de discriminación por ser judío. ¿Buscaste intencionalmente que esos aspectos sociales de la época estuvieran presentes o aparecieron porque dejaron su marca generacional? Yo soy del 67, así que, bueno, ya se pueden sacar las cuentas de lo que cada uno quiera. Cuando murió Perón tenía 7, golpe militar tenía 9, primer campeonato del mundo de Boca tenía 11, y así con, digamos, distintos jalones de mi vida. Ahora bien, no solo no lo busqué, sino que fueron las partes de las que puse más atención para dudar. Porque entregado a que los recuerdos vinieran sin buscar. También es verdad que hay una cadena asociativa. Cuando vino un auto, vino el otro. Y en un momento dije, bueno, esto van todos juntos porque uno me está llevando al otro. Pero tratar de no condicionar, justamente, no solo no los busqué, sino que me propuse no buscar ningún recuerdo que tuviese una carga de sentido determinada, por ninguna razón, política o social o lo que fuera, sino dar lugar a los recuerdos como fueran viniendo, con las características que tienen. Algunos son importantes, otros son totalmente banales, algunos pueden significar muchísimo para mí y para los demás nada, otros pueden ser muy significativos para otros y quizás no tanto para mí, sin embargo me lo acuerdo y lo puse. Pero sí claramente no tener la premeditación de decir, bueno, que entre algo de lo social, que entre algo de la dimensión política de esos años. Y cuando el recuerdo venía, aparecía tal escena, me acordaba de algo, estar especialmente
alerta para esta clase de recuerdos, para que, digamos, que entraran si legítimamente habían llegado a mí tal recuerdo de tal situación política, del mismo modo que el teléfono de Néstor Frenkel. O sea, tenían que tener el mismo derecho de ingreso al texto y no pensar, bueno, acá hay que poner un poco más de tal cosa o tal otra. No. Solo entran con el sentido de que me acuerdo de eso que me acordé. Ahí habría que ver cómo son las lecturas generacionales, porque muchas de las cosas que pones tienen pocos datos, pero bueno, yo que estoy más cerca lo reconocí inmediatamente, incluso puedo recordar cosas similares, pero habría que ver cómo lo ven o cómo lo leen generaciones que no les... Así como el número de 2 o los modelos de los autos no les significa nada, los pocos detalles que das de lo social significan una cosa. No, igual tienen un peso, o sea, vos decís, los dejaste ingresar como vinieran, pero se ve que un peso tienen porque, por lo menos a mí me salen. Por ahí también porque son los que más reconocí. Sí, pero tienen mucho peso, digamos. Pero el peso tiene que estar dado por el recuerdo mismo, no por mi gesto. Uh-huh. No por mi gesto. No, está dado por el recuerdo y no por el gesto de recordar. Y eso tiene que ver con el efecto de colección, efectivamente, porque si narrás, jerarquizás. Si narrás, jerarquizás. Si narrás, da sentido. Entonces, puesto a narrar, yo ya sé que los carteles del Centinela Abrirá Fuego que había en la ESMA, yo vivía muy cerca de ahí, son más importantes que el Peugeot 504 se abría el techo y se podía sacar la cabeza. Ya sé que una cosa es más. Bueno, igual se pueden combinar, ¿ves? Porque si sacas la cabeza, mira. Sí. Sin embargo, en el formato que el libro tiene, yo hubiese escrito mi autobiografía de infancia, que es la última cosa que sería capaz de hacer, bueno, una de las últimas, habría tenido que hacerme cargo de esa jerarquía y de esa distribución, de cómo entra eso en una narración. Mientras que acá entra como lo que son, recuerdos. Y uno pesa más que el otro porque tienen más peso que el otro. Y no está en mi gesto. Bueno, ahora viene una cosa importante, ahora viene... No, viene como vienen los recuerdos. De pronto unos, de pronto otros. Y en la lectura, claro, en ese punto te diría como cualquier lectura, es interesante ver. Yo he tenido muchas experiencias, todas muy felices de intercambio con... estudiantes de colegio secundario que leen 2 veces junio. Sí. Y fatalmente están cada vez más lejos de esa época, cada vez más. Tienen siempre 15 años, pero los que son 15 años, como la facultad, tienen siempre 20 y pico, pero uno está cada vez más lejos. Y ellos están cada vez más lejos de ciertas referencias mías. Claro. ¿En qué se detienen y qué no? En una época que, primero, por ahí, las primeras veces que fui, por suerte para mí, muchas veces. Me acuerdo de los lugares, no solamente de San Isidro, Necochea, estuve en Comodoro Rivadavia, estuve en San Juan, estuve en La Pampa, hablando con pibes de 15, 16. Y en algunos era mi papá me contó, mi mamá dijo, o no, porque la diferencia no es solo de edad, sino de ideología y posición social y la historia de cada cual. Es tan interesante para mí ver qué leen y qué líneas siguen o no siguen, qué preguntan, qué plantean, qué los inquieta, qué subrayan, para decirlo así. Los que tienen ciertas referencias, cierta codificación previa, por edad, por contemporaneidad, por proximidad, por afinidad ideológica o por lo que sea, como los que no la tienen y leen desde otro lado, o leen desde la ajenidad, y decir, ¿y el que lee desde la ajenidad, qué leen? ¿Qué subrayan? Entonces, en un libro, volviendo a un libro como me acuerdo, que es tan distinto en todos los sentidos, pero me intriga tanto la cercanía del que reconoce algo como el que no. ¿Qué se siente con esa ajenidad? ¿A qué suena? ¿Antiguo? ¿A extranjero? ¿A qué? No me lo puedo ni imaginar. O sí, solamente cuando vuelvo a referencias de cosas de los años 40 que leo yo en la literatura, aunque no sé con el formato me acuerdo. Claro. Porque, digamos, me parece que si no sería como suponer que puede haber una lectura más pertinente que otra. Que el que está más cerca y reconoce va a ser una lectura más pertinente que el que no. Y a mí me atrae, me da la misma curiosidad el que no, para ver qué se lee cuando se desconoce. Ponele, vos decís, cuando los números de teléfono tenían 2 cifras en la característica.
Ahora, el sobresalto del que lo siente muy cortito, ¿no? El que dice, claro, era 49, sí, claro, no. Sino el sobresalto, el que dice, acá falta algo. Hasta podría enfatizar y decir, es más auténtica, si se puede decir así, la lectura del que no sabe que antes el prefijo no era de 3, y no ni hablar del 4, o sea, como de alta modernidad, que los prefijos tenían 2 y que no había 4, el que no lo sabe y choca contra algo que le resulta más corto de lo que tiene que ser. Esa lectura sería para mí perfecta. Está leyendo lo que hay que leer, que es, ¿qué es esto? Pero vos fíjate, yo antes de escribir esto, y ahora debería decir para escribir, leí, como dijimos, el de Brainard y el de Perec. Sí. Tomemos el de Perec, que está plagado de recuerdos de canciones o marcas de su infancia en Francia, o sea, cero. Pero uno ahí no es que yo digo, bueno, esto no lo entendí, porque no hay nada que entender en un recuerdo. Es proximidad o lejanía, sí. Reconocimiento o extrañeza. Y el reconocimiento no es más valioso que la extrañeza. No, es como un nivel que uno no puede evitar tener o no tener como lector cuando hay algo como de recuerdo conjunto en las cosas que compartís, y otras que es como, bueno, la novedad de esto que le pasa a tal que yo no. Exacto, que el que está recordando ahí es otro. Uh-huh. Porque si no, nos iríamos muy para el lado de esta sobrevaloración de la empatía que se viene produciendo últimamente, que es que pensar que cuando uno empatiza está bien, y si no empatiza está mal. Si vos pateás a un mendigo por la calle, el problema no es que no empatizante, es que pateaste. Sí. Podrías patearlo porque empatizaste, porque te acordaste que cuando eras mendigo, te da bronca, lo pateás. Me parece que la empatía puede ser muy, muy grata y muy adecuada en muchísimos casos, pero como mandato del bien, supone que solamente hay un bien cuando hay una posibilidad de ser como el otro, de ponerse en el lugar del otro, y de ver las cosas como las ve el otro, lo que significa ni más ni menos que anular al otro como otro. Si yo logro ver las cosas como el otro, ese otro ya no es un otro para mí, porque les estoy viendo como él. Es su perspectiva. Entonces, la relación con el otro, incluso la necesidad de empatizar para comprender, indica que si yo al otro no lo asimilo a mí, o al revés, si no me proyecto yo sobre el otro empatizando, no lo voy a poder comprender. Es decir, no lo voy a poder comprender como otro. Sí. Yo no empatizo, no tengo esos criterios, no tengo esos valores, no veo el mundo así, en absoluto, no lo vería jamás, pero lo comprendo. Uh-huh. Entonces me parece que en un caso como este, donde además ni siquiera se trata de comprender, son recuerdos que desfilan uno tras otro, cuando hay cercanía, cuando los reconoces, pero me parece, como digo, igual de intensa y hasta me atrae más la relación con la alteridad. Decir, esto es otra cosa, nada que ver conmigo. ¿Qué me pasa con algo que no me toca en nada? Porque no necesito, yo como lector no necesito reconocerme para interesarme. Otra vez, sería el efecto empático. Si me reconozco, me intereso. O sea, el otro no me interesa. Me interesa solamente si empatizo. O sea, si entro yo... Hablando a mí de mí. Claro. Mira, yo pongo un ejemplo, me da no sé qué, pero es una persona muy presente en el libro, que es mi abuela paterna, mi abuela Dina. Sí. Tenía, cuando existían los álbumes de fotos que se pegaban, una especie de celofán, ella se sentaba, pasaba, y las hojas, que eran como unas cartulinas pesadas, sí. Pasaba 1, 2, 3, se detenía, y decía, acá salí bien. 1, 2, 3, 4, acá estoy despeinada, acá, o sea, pasaba todo, y solamente se detenía, es decir, solamente le significaba algo cuando se encontraba ella misma. Y mi abuela eso me parece adorable, porque todo en mi abuela me parece adorable. Pero como matriz de lectura, ya me ofrece más dudas, que es el lector que se busca a sí mismo en el texto. Pasa donde no está y le encanta cuando se ve a sí mismo, cuando se encuentra. Sí, Capusotto hace una parodia de esto, de es tal cual, es tal cual. El que lee solamente para... ¿no? Y se alegra solamente cuando se ve a sí mismo, como si uno mismo fuese la medida de todas las cosas. Leer un mundo otro, leer un mundo ajeno, leer recuerdos que para uno no significan nada, es una experiencia de la otredad.
Y a mí, a mí como lector me seduce tanto o más que las del reconocimiento. Sí, de hecho es raro porque muchos buscan reconocerse, pero el sentido común de qué es leer es conocer otros mundos, otras cosas, estar por otro lado y no leer lo mismo que uno podría pensar por sí mismo. A mí, por lo menos, la literatura me gusta muchísimo, por muchísimas razones, pero una es que no es más de mí. Hablando de la cuestión personal, ¿tuviste que negociar con las otras personas que aparecen en tus recuerdos? ¿Tu hermana, a la que le dedicaste el libro, tu abuela? ¿Cómo manejaste eso? Mis abuelos murieron, mi papá murió. Lo que hubo fue, acá en mi casa, una sesión de lectura de las partes delicadas con mi mamá, que es la figura delicada además para todo esto. Pues mi hermana va a estar bien. Con mi mamá. Entonces hubo como una especie de selección de recuerdos ríspidos, si se puede decir así, polémicos, y hubo una sesión de lectura sin terminar de decir, mirá, estoy escribiendo esto. Uh-huh. Y en realidad lo que se produjo, incluso mi mujer había propuesto que si el libro se llegaba a presentar, yo soy reacio a hacer presentaciones, porque no me gustan, pero no me gustan las mías. Pero se le había ocurrido un formato de presentación, porque mi mamá lo que tenía frente a cada uno de los recuerdos que yo iba leyendo era una especie de alegato más bien. Alegato, refutación o adenda correctiva. Claro. Bueno, pero lo que pasa es que... Y mi mujer había propuesto que hiciéramos la presentación así, o sea, mi mamá y yo leía y ella... Aclaraba, refutaba, especificaba, ajustaba. Claro. Esa puesta en escena, si lo hubiésemos hecho, si la hiciéramos, respondería a ese formato, que es... Incluso la persona que participó de los mismos hechos, que estaba ahí, no tiene el mismo recuerdo, no. Tiene mucho para decir en contra de ese, o sea, no fue así. Creo que, por ejemplo, es pertinente para esta misma conversación. Creo que uno de los comentarios que emanó mi madre aquí en la lectura fue, pero las clases de guitarra a vos te gustaban. Claro. No. Bueno, mirá, sí, vos ahora decís que no, pero sí. Pero en este momento... Bueno, yo me acuerdo, bueno... No, bueno, los recuerdos suelen variar de uno a otro de las mismas cosas y una vez con el tiempo se da cuenta de lo notorio que es qué tan distinto te acordás vos de cosas, de lo que te puede decir otro que te dice de ninguna manera y los dos están absolutamente convencidos y incluso de los recuerdos que uno está muy seguro y a veces medio te das cuenta que uno los construyó mirando fotos porque te contaron, o sea, hay una cosa media, más que el recuerdo es una construcción que uno hizo después con el tiempo. Cuando eso que bien definís es colectivo, a mí no sabes cómo me interesan los falsos recuerdos sociales. No sé, tenemos por lo que estamos diciendo, está la memoria social y está el recuerdo en falso social. A mí me interesa mucho o los olvidos colectivos, que todo el mundo haya olvidado lo mismo, o sobre todo el recuerdo equivocado. Si es que no me estoy acordando mal yo, cuando es social, ¿no? Justamente. Claro, sí, son sintomáticos, digamos. Creo, si no me estoy equivocando yo, mucha gente jura, dos me vienen ahora a la mente, que el oscurecimiento de la ciudad de Buenos Aires en prevención de un ataque aéreo fue durante Malvinas. Uh-huh. Y juraría, vísperas de lo que parecía que podía llegar a ser la guerra con Chile por el Beagle. No sabés, la gente que me ha dicho, no, yo me acuerdo porque mi cuñado ya estaba viviendo con nosotros. Claro. Me interesa mucho porque alguna motivación hay. Si es una persona, 2, 3, es un error. Cuando un recuerdo social está corrido, es interesante ver por qué. Claro. El Mundial de Fútbol en colores. Claro, no fue transmitido en colores para la Argentina. En Argentina fue transmitido en blanco y negro. Claro, vimos las escenas en color después, por ahí. Después. Y lo que sí hubo mucho en esos años fue la campaña propagandística de la dictadura de la construcción de Argentina Televisora Color. Uh-huh. Eso sí estuvo muy presente en términos de el Mundial va a traer nuevas tecnologías, el avance, el futuro. Ya tenemos un canal que transmite a color. Y de hecho, yo creo, me gustaría averiguar si ATC no fue el último canal del mundo en
explicitar que era a color. Ajá, claro. Hasta cuándo se llamó Argentina Televisora Color, y si en ese momento había algún otro nombre de canal en el mundo que dijera, esto es a colores. Claro. ¿Qué es como decir, qué sé yo, la radio ahora es en... Sí, bueno, sí. El teléfono ATC todavía seguía diciendo, mire, tenemos colores, mire, esto sale en colores. Claro. Y me parece que ese corrimiento produjo un recuerdo falso. Ajá, puede ser. Es ver lo que uno en realidad no vio. Los olvidos son sintomáticos, digamos. Freud ya se hubiera hecho una panzada con ese tipo de... Mirá, ya que lo nombré, 2 veces junio está escrito por muchos lados, por muchas vueltas y líneas. Pero una fue verificar entre futboleros, que es la gente con la que yo más hablo, que el partido que Argentina perdió en el Mundial 78 estaba olvidado. Que había perdido un partido, estaba olvidado. Gente que sabe, que te puede decir, sí, el gol de Luque a Francia, sí, el penal que atajó Filiol contra Polonia. Vos decís, listo, esta persona sabe. Entonces vos decís, el partido que perdió, no se acordaban que había perdido un partido. Ajá. Claro, la épica victoriosa es tan potente que a mí no me interesaba, digamos, revertirla o contrarrestarla con el terror que había detrás, que es una cosa razonable pero esperable también, sino con la derrota deportiva, y contar solo la noche en que Argentina pierde con Italia, gol de Roberto Bétega, y hacer chocar una memoria estabilizada, no con la denuncia del horror, porque yo jamás escribiría una novela de denuncia, pero sí con una especie de choque de imaginarios, hacer chocar al imaginario victorioso, no con la denuncia, nada más ajeno a mí, sino con la derrota deportiva. De Bétega, ya lo dije, Roberto Bétega. Por estos días está saliendo también otro libro tuyo, Confesión. ¿Podés adelantarnos un poquito de qué se trata? Sí, salen juntos, creo que digitalmente ya están juntos, y cuando se restablezca eso que llamábamos realidad, saldrán a la realidad en forma de papel también los dos. La novela, Confesión, es una novela que está dividida en 3 partes. Ahí sí, las 3 partes están en un punto encapsuladas como modalidad narrativa, y en su tensión narrativa son 3 bloques, pero por supuesto que todo funciona a partir de las secuencias que esos 3 bloques arman. Puedo contar el principio, el segundo y el tercer bloque me es más difícil, pero el principio es son las confesiones de una nena de 12, 13, está por ahí, en la iglesia de su pueblo. Vive en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es Mercedes, años 40, y algo que a mí me gusta, porque en alguna otra cosa que escribí está también de por medio, estas situaciones en las que el que narra no entiende del todo lo que le pasa. Y deberíamos decir lo que le pasa, algo le pasa en su cuerpo, algo le está pasando a su cuerpo. Quien narra no termina de darse cuenta qué es, el lector sí. Y en este caso, yo diría, el lector entiende, el cura que confiesa entiende de más, sobreinterpreta, como suele pasar con los sistemas de vigilancia, y ella no termina de saber lo que le pasa. Y lo que le pasa es que, digamos así, se le alborota el cuerpo cuando desde la ventana de su casa ve pasar con la regularidad de ciertos horarios que ella puede establecer a un vecino. Cuando lo ve pasar, los viernes pasa para un lado, los domingos pasa para el otro, se le alborota el cuerpo de un modo que ella misma no puede terminar de definir. Y ese vecino, por entonces de 16 años, es Videla. Ajá. Videla volviendo a Mercedes y volviendo desde Mercedes a Buenos Aires en esos años. Ah, mira. Bueno, inquietante. Vamos a ver, si salió bien va a ser inquietante, si lo escribí mal, cagué la idea. Ni bien la tengamos, la leemos y volvemos a hablar en todo caso. Dale, bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias a vos.